En Infinita conversamos esta mañana con Ricardo Mewes, presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, a días, porque es el 17 de diciembre cuando deja el cargo, ¿no? ¿Cómo te va, Ricardo? Así es, muy buenos días, Juan, me gusta estar contigo. Parto preguntándole primero, tu padre fue víctima de una encerrona hace algunos días, resultó herido. ¿Cómo está hoy? Muy bien, está descansando en su casa en reposo, pero básicamente está bien y la verdad es que en esto a mí siempre me gusta empatizar con la gente porque hay gente que ha muerto después de una encerrona, después de un portonazo, y él está bien, está vivo y eso yo doy gracias a Dios por esa situación. Y también doy gracias porque mucha gente, Juan Manuel, del gobierno, ministros, ministras, subsecretarios, ha sido tremendamente empático, apoyador por la situación que familiarmente estamos viviendo. También miembros de la política, en fin, han sido tremendamente apoyadores por esta situación. Ahora, así que muchas gracias. La política es en parte responsable de los niveles de delincuencia que tenemos porque probablemente no lograron ponerle atajo antes. Esta es una crítica que por lo demás es bastante transversal, pero sí me gustaría partir preguntándote porque es uno de los elementos que siempre está sobre la mesa al momento de discutir por qué Chile no logra traer mayores inversiones, por qué nos cuesta despegar en términos de crecimiento, y no es ni por lejos la principal razón o la única, pero sí es un elemento muy gravitante. Tenemos la aprobación del Ministerio de Seguridad. ¿Sientes que vamos por el camino correcto? Y si vamos por el camino correcto, vamos muy lento. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, yo creo que en términos del Ministerio de Seguridad, si bien es cierto, estamos duplicando un ministerio. Vamos a ver qué pasa con el Ministerio del Interior, cómo queda. Lo razonable es que podamos hacer también ahí algo en términos de, no sé, reestructuración del Estado, porque tener a una CGGOPA, una SECPRES, ¿no es cierto?, a un Ministerio del Interior, la verdad es que yo pienso que es mucho. Pero si hablamos exclusivamente de seguridad, a mí me parece que da pie para modernizar realmente nuestro sistema de seguridad, pero con mucha velocidad, Juan Manuel. Mira, las bandas criminales, las organizaciones terroristas, el narcotráfico, primero no tiene la burocracia que tiene el Estado y por lo tanto va a una velocidad gigantesca y tiene recursos gigantescos y por lo tanto va mucho más adelante que el Estado, que cualquier Estado. Esto no es propio de Chile, sino que cualquier Estado. Por lo tanto, todo lo que hagamos nosotros y que podamos avanzar muy rápido en gestionar mecanismos que podamos hacer que el crimen organizado retroceda, va a ser una de las cosas, creo yo, más significativas si es que realmente se implementa rápido este Ministerio de Seguridad Pública. Y en ese sentido, me parece a mí que tenemos que poner todas las fichas para que esto avance muy, muy rápido. Ya, eso es un desafío que tenemos por delante, que, digamos, solo vamos a mirar a medida que se empiece a implementar. Este gobierno quiere sacar rápido la implementación del ministerio, que tiene un año, pero probablemente este gobierno quiere ponerlo en práctica lo antes posible. Pero para muchos no alcanza, no es suficiente. Hay montones de otros elementos que no tienen que ver solo con el combate al crimen organizado de la manera en que uno se lo imagina, sino que también el detectar cómo cierto tipo de operaciones se pueden estar llevando adelante que probablemente no van a pasar por manos del Ministerio de Interior, perdón, del Ministerio de Seguridad, que va a tener una capacidad de coordinación interministerial o interreparticiones, pero que nos va a demorar un rato. O sea, esto es un poco más lento. Es más lento, efectivamente, pero aquí tiene que ver también las fiscalías, cómo efectivamente las leyes que hoy día están en el Congreso, cómo se aplica tecnología. En esto hay algunos pilotos que ya están funcionando, reconocimiento fiscal, trata de datos personales, cómo se sigue la ruta del dinero, qué pasa con la unidad de análisis financiero. Eso es mucho más amplio que obviamente solamente el trato con las policías. Obvio, porque se lo llama a números, ya que estamos hablando de esto y cuál es el impacto en nuestra economía. Ya hay quienes calculan que el crimen organizado puede estar moviendo el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 16 mil millones de dólares. Efectivamente, y si no, un poco más también. Entonces, claramente aquí, por eso yo te digo, una cosa es la velocidad, lo que estamos acostumbrados a hacer, que ya no puede ser lo mismo. O sea, tenemos que necesariamente cambiar la forma. Y aquí hay países como Italia, España, incluso Israel, que tienen experiencias distintas a las nuestras. Y yo creo que ahí hay que vincularse con esos países. Entiendo que el subsecretario del Interior
firmó un convenio con varios países para justamente generar una red también para abordar el crimen organizado, porque esto no es, insisto, propio de Chile, sino que tenemos que tener redes primero con los países vecinos, que es lo más importante porque todo el sistema de droga, narcotráfico viene de los países muchas veces vecinos, pero también con las redes internacionales. Nosotros el año 2016 trajimos un especialista, David Luna, que era un miembro de la OCDE, y él nos explicó toda la secuencia de lo que pasaba desde la persona que estaba vendiendo en la calle, vinculada a... No me estoy refiriendo a la persona que necesita, ¿no es cierto?, la venta, sino que a aquella que está vinculada a una mafia hasta llegar a terrorismo. Y esa es una secuencia que está absolutamente estudiada a nivel mundial. Y por lo tanto la información está, lo importante es generar estas redes para que en conjunto vayamos abordando estos temas. Ricardo, hablemos de otros elementos que nos hacen tan difícil poder conseguir mejores y mayores niveles de crecimiento. Nuestro PIB tendencial, la proyección en el mediano plazo no supera el 2,2%. Estamos pegados en el promedio en el 1,9%, 2% en los últimos 10 años, que es bien paupérrimo considerando el potencial que llegó a tener nuestro país, que en algún momento alcanzó a estar en las puertas, digamos, de convertirse en una nación desarrollada, acercándose al 83% del Producto Interno Bruto Portugal. O sea, estábamos de verdad viviendo momentos de bastante gloria. No te voy a pedir que hagamos un diagnóstico de qué fue lo que pasó, a quiénes vamos a responsabilizar, en qué momento se jodió la economía chilena. Creo que en eso hay bastante documentación. Pero sí que falta por hacer para recuperar sendas de crecimiento, no te voy a decir cercanas al 5, pero más cercanas al 4 al menos. Mira, yo creo que aquí es vital y hablar en serio de una política público-privada. Yo creo que en esto... Y no se trata de responsabilizar, pero hoy, en el último año, recién estamos hablando tanto en lo público y en lo privado, juntos de crecer. Y eso es vital, porque el sector privado necesita del Estado para crecer, y así como el público también necesita al sector privado. Entonces, ¿hay proyectos en desarrollo? Sí, pero tienen que destrabarse. ¿Hay sectores que requieren del apoyo del Estado? También. Tenemos una ley de pesca, Juan Manuel, que está siendo modificada en dos partes. Y el sector pesquero, que además en el área de Biobío, por ejemplo, ha desarrollado el jurel como alimento para las personas, y que la verdad es, uno va para allá y es una industria pujante, con mucha tecnología. Bueno, ahí es donde el Estado debe acompañar. En la industria forestal vemos que las grandes forestales están invirtiendo afuera. Los pequeños no tienen los recursos, no saben cómo invertir acá. Fíjate que me tocó la semana pasada estar en Lautaro en la inauguración de una planta de fabricación de casas industriales. Entonces yo creo que oportunidades hay, a partir de la madera, por cierto. Oportunidades hay. Lo que pasa es que necesitamos un Estado que acompañe y no que ponga trabas. Y en ese sentido creo que es la única manera de que avancemos, porque o si no, vamos a seguir en este camino ripiado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, para avanzar en las tasas que tú señalabas. Claro, ahora, este es un gobierno que ha venido transmutando su opinión desde que llega a la etapa en la que está. Ya asume la culpa probablemente en el tema de la permisología, que es probablemente como el gran tema que asume el Estado como responsable. Pero al mismo tiempo también el presidente Boric acusa al mundo empresarial de tener un pesimismo ideológico, y que esa es una de las razones por las cuales no invierte. Y escuchamos al ministro de Hacienda, un hombre que además es bien sensato, Mario Barcel, decir que en el fondo muchos empresarios prefieren ahorrar en lugar de reinvertir. No, pero es que eso no es tan así. Mira, a ver, claramente... Es lo que dicen, es lo que dicen ellos. Sí, no, está claro. Nosotros, hablo por mí y por muchísimos empresarios que represento, estamos aquí en Chile, tenemos nuestras empresas acá, y si no seguimos invirtiendo en las empresas se mueren. O sea, claramente tenemos que inyectarles capital porque tenemos que además cumplir nuestras obligaciones con los trabajadores. Entonces, no me digan a mí que ideológicamente no invertimos, porque si no, nuestras empresas realmente quiebran. Y por eso es que a nosotros, y lo hemos dicho y repetido un montón de veces,
no nos importa el gobierno que esté, nos interesa que las cosas y las políticas públicas sean buenas para que las empresas se desarrollen. Hay inversionistas que evidentemente han invertido donde la plata les rinde más y por eso que han sacado recursos del país, porque hay obviamente países donde las plata les rinde más y buscan mayor rentabilidad, pero también hay personas que seguimos invirtiendo aquí en Chile. Entonces, claramente lo que necesitamos es que más personas inviertan aquí en Chile, que se genere más allá de las empresas internacionales que están comprando empresas chilenas, porque las empresas chilenas, a propósito de las crisis, a propósito de la pérdida que ha habido en la profundidad del mercado de capitales, producto de varias cosas, entre otras los retiros de los fondos de pensiones, bueno, han perdido valor y vienen empresas desde afuera, ¿no es cierto?, a ver estas oportunidades. Lo que necesitamos es empresas que inviertan en la formación de capital bruto, porque esas son las que realmente generan nuevos empleos, generan nuevas operaciones, nuevas industrias. Eso es lo que Chile requiere y ahí a cifras del Banco Central claramente tampoco hay un impacto importante en el largo plazo. Y eso es lo que hoy día Chile necesita para crecer realmente a las tasas que hagan mover la aguja. ¿Por qué cree entonces que si el diagnóstico es tan evidente, el presidente termina diciendo una frase como esa? Que hay pesimismo ideológico. Que yo me quedo con la frase que dijo el día siguiente, porque al final del día es importante que los empresarios estemos alineados y estemos trabajando en conjunto, lo dijo antenoche en el evento de la SOFOFA, y lo demostramos, Juan Manuel, con hechos concretos. Mira, hace un mes y medio nosotros lanzamos la iniciativa Empresas por Chile, que en 3 pilares, uno tiene que ver con salud, otro tiene que ver con educación y otro tiene que ver con seguridad. En salud estamos haciendo exámenes preventivos al interior de las empresas y lo que hicimos fue hablar con la ministra de Salud, que nos abrió las puertas, llevó a los CEFAM al interior, ya hicimos un piloto en la Municipalidad de Renca, entonces llevó a los CEFAM y le estamos haciendo exámenes preventivos a los trabajadores y trabajadoras en una empresa en Renca. Eso es la esencia de la política pública, de trabajar en conjunto los privados con lo público. En educación pasa un poco lo mismo, en seguridad abrir la empresa, ¿no es cierto?, a la comunidad para que todos se conozcan y puedan implementar medidas de seguridad en conjunto. Y en educación hay 25.000 alumnos que no se pueden titular porque no tienen prácticas profesionales. Y la idea es que justamente las empresas le den esas prácticas. Tanto la ministra Toás como el ministro Cataldo nos abrieron las puertas, nos prestaron a sus equipos para trabajar en conjunto. Con eso yo me quedo respecto del trabajo público-privado, porque ahí está la esencia y es una demostración clara que efectivamente empresarios y el gobierno estamos trabajando en conjunto. Ahora, el gobierno al mismo tiempo está intentando allegar más recursos al Estado y hemos visto la reforma del impuesto a la renta que empieza a tomar forma y hay una serie de materias que el gobierno quiere tratar en este proyecto que están sobre la mesa, como bajar el impuesto que pagan las empresas del 27 al 25%. Hay quienes han planteado, ustedes han planteado 23%. Sí, porque para ponernos... A ver, el concepto que está detrás de eso es que Chile sea competitivo tributariamente y cuando hablamos del 23 es que estemos en el promedio de los países OCDE con los cuales normalmente nos comparamos. Además que en Latinoamérica en general, cuando uno mira las cifras, están en el 21, o sea, ya estamos por bastante sobre los países latinoamericanos y los países OCDE. Y eso es lo que hemos planteado entonces para que realmente seamos competitivos. Ahora, para conseguir el objetivo de que sea este proyecto fiscalmente neutro, se está planteando un aumento a determinados tramos de mayores ingresos. ¿Cómo miran ustedes eso? Hemos planteado que no es bueno aumentarle los impuestos a esas personas. De nuevo, esas personas que normalmente son profesionales son los que invierten en vivienda, por ejemplo, son los que hacen inversiones en el mercado de capitales y por lo tanto gravar a esas personas, la verdad es que sería
quitarle también fuerza a la economía. Nosotros habíamos planteado impuestos a los dividendos, impuestos a los retiros, en la fórmula que el 2 de enero le entregamos al ministro Marcel como mecanismo de compensación. ¿Por qué no prende esa idea cuando ahí eso hace bastante sentido? Bueno, es parte de la negociación que el ministro tiene que llevar adelante, ¿no es cierto?, en el Senado. Nosotros aportamos todo nuestro análisis y nuestros antecedentes en la discusión, y esto es noticia en desarrollo, así que nosotros vamos a volver a insistir en esos mecanismos porque nos parece que eso es lo sensato, además de ponerle un tope para equipararnos también al inversionista extranjero que tiene un tope del 35%. Pero aquí la esencia que hemos planteado es que los países que se están desarrollando, y tú mencionabas algunos, el otro día estuvieron acá, estuvo el presidente de Vietnam. Vietnam está creciendo al 6,3%. Hay otros países que han bajado tasa, incluso hay algunos que han llegado al 9% y que han ido creciendo bastante por encima de lo que está creciendo Chile. Entonces, hay evidencia empírica que esto funciona. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también resulta que el sector público incorporó cerca de 21.000 funcionarios. De los 120.000 puestos de trabajo que se han recuperado, 21.000 son en el sector público. Yo creo que también hay que darle una mirada hacia ese sector porque hay que hacer más eficiente el Estado, porque a pesar de incrementar los funcionarios, no se le está dando el servicio que la ciudadanía requiere en materia de salud, en materia de educación, y así nos vamos. Entonces creo que ahí también hay que generar un espacio de modernización del Estado que cada día se agranda más, y si nos comparamos con economía desarrollada, uno ve que Chile tiene, no sé, 3 o 4 veces un Estado más grande que esa economía desarrollada y que tienen además un per cápita bastante más grande que el nuestro. Ricardo, estamos a 11 días de dejar el cargo en la CPC. ¿Cuál fue el momento más complejo que le tocó vivir? Yo diría que más que en términos de trabajo en la propia CPC, uno vive algunos momentos más personales complejos que en la propia... Por ejemplo, lo que se pueda contar, pero... Por ejemplo, la situación que del portonazo. Yo siempre digo, el ámbito gremial es un ámbito que a mí me gusta y siempre me ha gustado mucho, y yo desde los 29 años desarrollándome en la vida gremial. Ahora, discusiones más, discusiones menos. Yo te decía al principio, porque también mucho se habla de la relación del gobierno con el empresariado. Cuando yo he recibido todas las muestras de apoyo respecto del portonazo famoso, yo quiero quedarme con eso en términos de la relación con el gobierno, la relación con el mundo político, porque ahí te demuestra que realmente uno establece vínculos de confianza más allá de que uno pueda llegar o no a acuerdos en algunas materias, porque sí llegamos a acuerdos en otras materias que son los 3 ejemplos que te estaba dando. Entonces, la verdad es que más que momentos complejos, yo te diría que son tensiones en algún momento respecto de, bueno, oye, que nos dijeron esto, nos llamaron por teléfono porque no le gustó una declaración, pero fíjate que he tenido la suerte... ¿En serio los llamaban por teléfono? ¿No gustaba? Sí, en alguna oportunidad. ¿Y ustedes de vuelta también llamaban a la moneda cuando decían que, no sé, los bancos son coñetes o cosas por el estilo? ¿O tampoco no llamaban? No directamente a la moneda, a otro... o sea, las llamadas son de ida y vuelta. De ida y vuelta. Ya, sí. ok. Pero he contado con un comité ejecutivo, con presidentes de gremio realmente comprometidos, afiatados. La verdad que cada uno ha puesto lo suyo. Nosotros nos apalancamos en la gestión de las propias ramas. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento por el trabajo hecho, y al final del día puedo decir que, mirando hacia atrás, yo lo he pasado bien. ¿Ah, sí, Sí, yo lo he pasado bien. Ya. Y el equipo además, que es muy bueno internamente, y con Susana, la verdad que ha sido un tremendo apoyo por todo su conocimiento técnico, por toda su experiencia también, y por lo tanto la verdad es que al final del día, en serio, yo lo he pasado bien en el cargo y estoy muy contento de lo que hemos hecho. En los minutos que nos queda, Ricardo,
hemos tenido algunas discusiones sobre la mesa que digamos, atañen a ciertos sectores, como por ejemplo el de la ISAPRE. ¿Cómo mira Ricardo Mewe, justo ahora que está ya en la salida, digamos, de la dirigencia, el debate que se abre de vuelta con la ISAPRE cuando pensamos que el tema había quedado más o menos zanjado, al menos en este punto? Mira, lo primero que te puedo decir es que no me cae otra cosa que empatizar con toda la gente que está recibiendo desde 300 a 1.000 pesos, ¿no es cierto?, o va a recibir eso cuando la ISAPRE empiecen a doler. Sin embargo, en esto nos tenemos que remitir a cómo se genera. A partir del fallo de la Corte Suprema, de ahí viene el proyecto de ley que lo tiene que hacer el gobierno, se legisla y hoy día nos enfrentamos a un problema de una legislación que es la que tenemos. Yo creo que aquí lo más importante es que las ISAPRES en general, y cuando uno empieza a mirar las cifras, llevan cerca de 91.000 millones de pesos de pérdida. Tienen que tener también la necesidad de seguir entregando las prestaciones a sus propios afiliados y además pagar la deuda. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadoso porque hay ISAPRES que les ha ido mejor que a otras, pero hay otras que definitivamente les ha ido mal. Y, por lo tanto, yo no sé, porque no conozco al interior, cuáles de ellas tienen los flujos realmente para poder asumir el pago, que el ideal de los mundo ideal, ¿no es cierto?, es que ojalá pudieran pagar la deuda lo antes posible. Pero además de pagar la deuda, como te digo, tienen que seguir dando las prestaciones. Entonces, y mi invitación es que efectivamente el mundo parlamentario, sobre todo aquellos que dicen que hay que hacer otra legislación, bueno, se metan un poquitito más, conozcan la realidad de las ISAPRES y no esta cosa que, oye, porque eventualmente en un año ganaron plata. Ganar plata o tener utilidades en un negocio no necesariamente significa tener los recursos, claro, y tener el flujo, ¿no es cierto?, para asumir determinados compromisos. Entonces yo quiero aquí ser súper cuidadoso. Empatizar con la gente, sí, porque las expectativas que se generaron, y aquí hay que de nuevo tener mucho cuidado de no volver a generar expectativas gigantescas a las personas que piensan que le van a devolver muchísima plata si de nuevo hay un proyecto de ley que así lo ordene, porque eso probablemente no sea factible. Entonces, a mí lo que me pasa es que jugar con las expectativas de la gente lo encuentro muy complejo y por eso hay que ser cuidadoso y quizás, insisto, los parlamentarios debieran conocer el interior de la ISAPRE, cómo funcionan para realmente poder legislar con conocimiento de causa en un tema tan complejo como es el tema de salud. No nos olvidemos que aquí estuvo en jaque el sistema privado y público de salud. ¿Por qué? Porque las ISAPRES tenían que pagarle también al sistema privado, tenían que deudas con el sistema privado y también el sistema de salud podría haberse visto afectado con esta situación. Ricardo Mewes, ¿qué va a hacer después de ser presidente de la CBC? Voy a ir a descansar, tengo un compromiso con mi familia. Ya, ok. Y vamos a ver, lo que sí yo siempre he dicho, Juan Manuel, que la experiencia, estos 2 años de trabajo súper intenso, porque mi jornada parte a las 6 de la mañana y no termina como hasta las 12 de la noche, las redes, este relacionamiento con el mundo político no puede quedar debajo de un cajón. Así que debe ser utilizado, ya sea a través de, no sé, alguna fundación, pero aquí a mí me preocupa el país y probablemente termine conversando con gente para ver, y gente transversal, para darle una mirada al país los próximos 30, 35 años, porque creo que hay que pensar el Chile del futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y eso es algo que me interesa mucho y me importa mucho. Ricardo Mewes, un gusto que haya venido al estudio aquí en Infinita. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Éxito y aprovecha el descanso, gracias, que siempre es bueno y escaso.